Oscar, para que dé la bienvenida y el saludo a las personas que se están conectando. Bienvenidos cada uno de ustedes, benditos amados hermanos. Estamos empezando, ya cuando vayamos por mitad podemos tener ya los nombres de todos. Pero de verdad estamos en el gozo del Señor, sabiendo que un sábado más podemos estar en lo que es el estudio de la palabra de Dios. Estamos permaneciendo en la palabra. Este día vamos a estar cubriendo lo que es nuestra identidad en Cristo Jesús, nuestra identidad en el sacrificio óptimo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, cómo nosotros somos identificados, cómo nosotros nos vio el Señor en cada una de esas acciones que nuestro Señor Jesucristo tomó para poder reconciliarnos con Él, para poder redimirnos, para poder darnos salvación y vida eterna, y que todos nuestros pecados fueran clavados en la cruz del Calvario, así como también nuestras enfermedades, Él la llevó en sus llagas, en sus heridas. Él llevó todas nuestras enfermedades y nos hizo libres del pecado, libres de la prisión en la que estábamos de nuestro enemigo. En Cristo es que somos libres, en Cristo es que somos justos, que hemos sido justificados por Él ante el Padre, y en Cristo es que nosotros somos lo glorificado. La glorificación viene cuando nosotros Cristo en Él nos hace parte de lo que es la familia celestial. La familia celestial son los hijos del Padre, y Él nos hizo hijos acepto en el amado. Y es por eso que en cada una de estas acciones que Cristo tuvo que hacer por cada uno de nosotros, el Señor nos vio ahí juntamente con Él. Así que empezamos nuestra lección del día de hoy con nuestra hermana pastora Laura Sisa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones, amados hermanos. Amén. Una vez más, bienvenido y que Dios le bendiga. Como decía el pastor Huáscar, estamos en el tema nuestra identidad en Cristo. Nosotros morimos con Cristo. Vemos a manera de introducción que el Señor Jesús experimentó dos muertes. Primera muerte que Jesús experimentó es la muerte en el espíritu, cuando el Padre lo hizo pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, es esencial que nosotros podamos entender y establecer que toda la participación de pecado inmediatamente queda separado de Dios. O sea, en el momento que participamos, que somos partícipes, que cometemos o llevamos a la acción un pecado, estamos separados de Dios. Esto significa muerte espiritual. Y esto fue lo que pasó con Jesús. Dice que el Padre lo hizo pecado con nosotros. Por eso vemos cuando se está hablando del mensaje de las 7 palabras en la cruz del Calvario, cuando Cristo se sintió abandonado por el Padre, porque en ese instante el Padre cubrió su rostro, le dio la espalda, porque no, él tenía que experimentar ese dolor de la separación, porque él se hizo pecado por nosotros. Dice que él no cometió pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Y en ese instante viene lo que es la muerte espiritual, la separación de Dios. El Hijo fue separado para que nosotros fuésemos hechos justicia. Esta fue esa muerte espiritual. Se hizo pecado, el Padre se separa de él para que él pueda pagar ese precio, para que nosotros ahora disfrutemos de la vida y de la identidad que hemos adquirido a través de este sacrificio. La segunda muerte que Jesús experimentó fue la física, o sea, fue lo que padeció en su cuerpo a nivel físico, ya que el cuerpo y el espíritu participan del pecado y por él nosotros, el Padre hizo a Jesús partícipe de este pecado en su cuerpo mortal y en su espíritu. Tuvo que experimentar los dos tipos de muerte, como podemos ver en el libro de Isaías, el capítulo 53,
que narra todo lo que fue ese padecimiento de Jesús en la cruz del Calvario y habla de las 3 áreas que fueron flageladas, sacrificadas en esta cruz para que nosotros hoy pudiéramos tener vida. Entonces, él padeció en su cuerpo espiritual al cargar el pecado, fue separado de Dios y él fue sacrificado en su cuerpo físico también. Y dice Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Nadie me la quita, dice Jesús, hablando respecto de su vida. No es que alguien se la arrebató, él mismo dijo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Eso lo vemos en Juan 10:18. Tengo poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Ese es el mandamiento que recibí del Padre. O sea, está hablando de ese sacrificio voluntario que él pudo hacer en la cruz del Calvario por nosotros. Fue voluntariamente. Dice, nadie me quita la vida, sino que yo la dispongo. Entonces, por nosotros, para que nosotros podamos tener vida y podamos tener esa vida en abundancia. Romanos 8:6-8 nos dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, que es el tema central de nuestra identidad en Cristo en esta noche, que morimos con Cristo. ¿Cómo nosotros morimos con Cristo? Cuando creemos en ese sacrificio, cuando aceptamos ese sacrificio, cuando permitimos que ese sacrificio se haga efectivo en nuestra vida y empezamos a vivir para Él y damos la espalda al pecado y al mundo. Porque si morimos en esa cruz, cuando Él estaba haciendo el sacrificio, tú y yo estábamos allá y debemos tomar esa posición para que podamos vivir con Él. Palabra fiel es esta, dice. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Aleluya. Si morimos con Él, si nosotros nos despojamos del viejo hombre, el cual está ligado a lo que son pasiones, a todo lo terrenal, y lo dejamos en la cruz donde Cristo lo llevó, nosotros podemos vivir con Él y para Él. Aleluya. De acuerdo a esta palabra, nosotros morimos con Cristo cuando Él murió. Él fue nuestro sustituto. Él fue por nosotros. Nuestro sustituto, nuestro vicario sustituto fue Jesús. O sea, tomó nuestro lugar. Nosotros fuimos uno con Cristo en esa cruz del Calvario. Él murió participando en nuestro lugar por el juicio de nuestro pecado. Amén. Él tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos juicio, merecíamos condenación eterna. Y Él decidió, como vimos en el versículo anterior, que dijo, nadie me quita la vida. Yo la doy voluntariamente, yo la entrego. Y se puso como nuestro sustituto para que el pecado fuese enjuiciado en Él. Pero ahí estábamos todos nosotros. Murió porque Él se hizo pecado y tomó nuestra muerte. Tomó nuestra condenación y la clavó en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos vida. Por haber participado y haber gustado de nuestro juicio por causa de nuestro pecado a manera vicaria. Esto es lo que podemos ver en esta palabra para que podamos entender qué significa que nosotros morimos, estamos muertos en Cristo, que no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que no vivimos para este mundo, sino que vivimos para agradar a Dios, que entendemos que nuestro propósito de la creación, que nuestro propósito al ser creado fue para alabanza y gloria de Dios. Fuimos creados para su gloria. Entonces entendemos este principio y entendemos que todo lo que nos acarreaba condenación fue llevado a la cruz del Calvario. Entonces podemos vivir en esa libertad
que solo el Señor nos puede dar. Podemos vivir en esa vida abundante que solo Él nos puede dar. Seguimos leyendo lo que nos dice Isaías 53, 10, 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el Aleluya. fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Me gusta esta declaración porque nos hace ver que en ese momento, aunque han pasado más de 2000 años, Jesús vio a futuro que tú y que yo hoy íbamos a estar dentro de ese grupo por el cual Él murió. Y dice que Él veía el fruto. ¿Cuál era el fruto? Que hemos llegado a la salvación por el mensaje, que estamos viviendo por su palabra. Y dice que Él, aunque estaba afligido, aunque estaba quebrantado, en ese momento sintió el gozo por Aleluya. esa aflicción, sintió la satisfacción de estar padeciendo esos dolores, porque sabía que ese pago que él estaba haciendo se iba a hacer efectivo en nuestra vida para que hoy tengamos una identidad como hijos e hijas de Dios. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por Aleluya. tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y Amén. orado por los transgresores. Vemos, Huáscar, cómo en esta porción bíblica del libro de Isaías, eh, hay grandes verdades acerca de ese sacrificio y del significado especial que tiene para cada uno de nosotros para darnos esa identidad que nosotros como creyentes debemos siempre aferrarnos a ella, siempre estarla y llevando de frente, teniendo ese conocimiento de que somos el resultado de la aflicción de Jesús. Y solo eso, Laura, también que veamos esto en la panorámica en que Isaías, 800 años antes de Cristo, estaba haciendo este anuncio. Estaba identificando por lo que nuestro Señor Jesucristo estaría pagando en la cruz del Calvario, llevando nuestras iniquidades. Como Él, desde esos 800 años, dice esto y hace 2000 años que esto se cumplió a cabalidad, como el profeta decía, y ese Amén. sacrificio fue consumado en la cruz del Calvario, logrando Cristo gozarse en sí mismo, sabiendo cuál iba a ser el fruto de ese óptimo sacrificio. Amén, así es. Entonces, por esa visión que tuvo de que usted hoy iba a estar en la salvación, de que hoy íbamos a ser adoradores, que íbamos a estar en su redil, él sufrió la cruz con gozo, sufrió la cruz con satisfacción. Entonces, nuestra identidad fue conquistada en la cruz del Calvario. Siempre Amén. me gusta enlazar Isaías 53 con lo que dice el libro de Colosenses, que dice que había un acta de decreto que nos era contraria, que decía que merecíamos condenación, merecíamos andar errantes sin identidad, sin vida, nos merecíamos la muerte, y que esa acta dice que él la quitó de en medio, la exhibió a los principados y a la potestad, y dijo: aquí está el acta de decreto que es contraria para mis hijos, y hoy la clavo en la cruz del Calvario. Allí fueron clavados todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, para que tengamos vida y una identidad. Esta Aleluya. es la verdad
profética acerca de la obra vicaria de Cristo en la cruz del Calvario. Dice Amén. que primero derramó su vida hasta la muerte. A través de esa muerte nosotros vivimos. Fue nuestro sustituto, fue nuestro pecado el que mató a Jesucristo. Nosotros con nuestro pecado lo crucificamos. Fue su justicia imputada e impartida que nos dio vida. Su Aleluya. justicia nos trae vida. Él llevó el pecado a condenación y conquistó la justicia para darnos vida a nosotros. Él bebió la copa de la muerte para que nosotros tomásemos la copa de la vida. Hoy Aleluya. está a nuestra disposición la copa de la vida para que tengamos vida. Dijo, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. No una vida en mediocridad, no una vida en dolencia, no una vida de padecimiento, vida y vida en abundancia. Al ser absorbido por la muerte, Jesús estaba al mismo tiempo bebiéndose la muerte con victoria, porque recordemos que él veía el fruto de esa aflicción y ya él, aunque estaba padeciendo, estaba disfrutando la victoria futura de lo que estaba haciendo en la cruz del Calvario. Al caer en el dominio de la muerte, Jesús le quitó el señorío a la muerte. Aleluya. Tuvo que ir y quitarle el señorío a la muerte, pero para eso tuvo que morir, para quitarle el señorío. Ya la muerte no tiene señorío sobre nosotros. La palabra dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Porque fue sorbida en la cruz del Calvario. Entonces Cristo conquistó la muerte, por eso ya nosotros no nos persigue, no nos ataca la muerte. Y recordemos que estamos hablando de nuestro ser espiritual que es eterno y que esa eternidad estará por siempre y para siempre al lado de quien nos redimió. Aleluya. Cuando la muerte lo azotó y lo mató, la muerte se mató a sí misma. O sea, allí concluyó la función de la muerte para los hijos de Dios cuando tocó a Jesús. Él conquistó el pecado al permitir que el pecado tomase dominio de él. Entonces, todas estas cosas que nos eran contrarias, la muerte, el pecado, la condenación, la enfermedad, todas las que son las aflicciones, las iniquidades, dice que él la conquistó en esa muerte para que hoy nosotros tengamos libertad. Él se hizo prisionero de la muerte y de Satanás para que ahora nosotros disfrutemos de plena libertad del dominio de la muerte y de Satanás. Él se hizo prisionero, él se hizo esclavo, él se hizo pecado. Él se entregó al dominio de la muerte para conquistarla, para darnos vida y vida en abundancia a cada uno de nosotros. Amén. Una parte, Ajá. una parte, Laura, que ya vemos esto y todos estos episodios a los cuales Cristo se entregó. Se habla de que Él se entregó para cumplir con el decreto de muerte. Pero ¿quién hizo ese decreto de muerte que nos perseguía y al cual nosotros éramos reos, éramos presos de ese decreto? Ese decreto lo dijo el Padre y su palabra no se devuelve. Por lo tanto, el hecho de que el día que tocaran y comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirán. Entonces, Adán, así como nosotros hemos nacido en Cristo Jesús para vida eterna, así también en Adán, que fue el primer Adán, nosotros en él morimos cuando él transgredió y comió de ese árbol que tenía ese decreto. Entonces ya por herencia nosotros traíamos lo que le llaman ese pecado original, que nosotros teníamos nosotros que pagar. Amén. Esa muerte espiritual, esa separación de Dios, y estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, separados de Dios. ¿Qué pasa? Que entonces había que cumplir que alguien muriera por todos nosotros, lo que habríamos de ser salvados en Cristo Jesús, para que esa muerte ya no nos hiciera prisionero de ella y nos liberara para tener una libertad
verdadera y para siempre en Cristo Jesús. Es donde Amén. cuando Cristo viene como fe, como ofrenda y se oferta a sí mismo y dijo, heme aquí, yo voy por ellos. Y él vino por nosotros, murió en la cruz, pasó todas estas vicisitudes, bajó al infierno, se bebió la muerte, venció al enemigo, le quitó la llave de nuestras prisiones, liberó a todos los que estaban ahí y nos liberó a nosotros, que aún no habíamos nacido, nos liberó de esa muerte y nos entregó a nosotros la llave y el poder. Nosotros ahora tenemos el poder, el enemigo ya no tiene poder sobre nosotros. Dice que que la puerta del infierno, Jade, ninguna potestad puede prevalecer en contra de lo que es la iglesia. Eso es algo sagrado, esa es la palabra de Dios que dice que ninguno de esas potestades pueden prevalecer ante nosotros, que nos están bajo nuestros pies, o sea, están bajo nuestro dominio. Nosotros somos lo que tenemos la fuerza, nosotros somos lo que tenemos el poder, pero si usted y yo no reconocemos quiénes somos de acuerdo a lo que Dios dice de nosotros que nosotros somos, nosotros vamos siempre a estar esperando que las cosas sucedan cuando ya sucedieron en Cristo Jesús. Ya fuimos justificados, ya fuimos dados de vida eterna, ya nosotros fuimos redimidos ante el Padre, ya Él no nos ve como eso que se le habían perdido, sino eso que ya reconquistó para sí mismo, que nos reconcilió con el Padre, que nos hizo parte de esa familia celestial. Y ahora nosotros somos santos porque nuestro Padre, que tiene su naturaleza santa, es santo. Y esa es nuestra santidad. Dice Cristo, yo me santifico para que ellos sean santificados, porque él necesitaba hacerlo, porque él se desprendió de todo eso cuando él hizo el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Y entonces el Señor le dio vida cuando ya él había bajado al infierno. Allá el Señor le dio vida y entonces él reconquistó su poder y pudo vencer al enemigo y salir de ahí, de donde él había caído por cada uno de nosotros. Y esa es la muerte de la que se habla, esa muerte que nosotros teníamos que morir, pero que ya ahora vivimos y vivimos para toda la eternidad y ya no vamos a ver muerte. Nosotros no vamos a ver muerte. Este cuerpo podemos pasar a la presencia del Señor en cualquier momento, ya sea por cualquier circunstancia o porque nuestro Maestro Jesucristo venga por su iglesia y nos vamos con él. Pero muerte no vamos a ver porque tenemos vida y vida eterna. Y esa palabra está sellada, que es eterna. Y si alguien quiere cambiarla predicándole una cosa diferente, de que usted se pueda perder o de que usted no tiene vida eterna, cuando el Señor dijo en su decreto que para que todo aquel que en él crea, en ese hijo que él mandó a morir por nosotros, no muera más, tenga vida eterna. Y él dijo, Padre, santifícalo en mi palabra, a esto, a los que estaban con él ahí, y a los que por ellos, que somos nosotros eso, creerán en mí. Entonces nosotros somos santificados en esta palabra que le estamos sirviendo hoy, en esta palabra que le fue dada a nuestro pastor para que nos la sirviera de esta manera y nosotros podamos servirse de igual manera por gracia a cada uno de ustedes. Y que el Señor se la sirvió a él en esos remas tan bonito y tan bien compacto y tan bien preparado para suministrarle una palabra sin contaminación, una palabra sin religiosidad, una palabra sin esclavizarlo, una palabra que lo hace libre, porque cuando ya usted conoce que usted es un hijo de Dios, que fue salvado por Cristo, que usted no tiene que hacer nada porque Él lo hizo todo, entonces usted va a empezar a alabar, usted va a empezar a seguir esa santidad que Dios le dio y que lo hizo santo. Entonces usted va a empezar a manifestarse como ese que tiene una identidad en Cristo Jesús, y de eso que estamos hablando hoy, de nuestra identidad en Cristo Jesús. En cada una de las cosas que Él hizo, nosotros estábamos ahí en Él. Y por eso que el Señor así nos ve. Él nos ve como ese cuerpo de Cristo, como que estamos en Cristo, nos ve cubierto por su sangre. Y esa es la realidad de nuestra identidad en Cristo Jesús. Por eso usted es cristiano, por eso yo soy cristiano, por eso hemos creído en Él, porque el Evangelio, eso es lo que nos enseña y eso es lo que anunciamos. Amada hermana, pastora Laura, continúe, que el gozo del Espíritu me hace sentir la felicidad de que se gozó Cristo cuando vio que todo fue consumado y logró lo que Él vino a hacer. Amén, Aleluya. así es. A los ojos y a la muerte y a la mente de la justicia divina, nosotros ya morimos al pecado, como confirmaba nuestro hermano Huáscar.
Ya morimos al pecado y a su dominio cuando morimos juntamente con Cristo en el Calvario. Ahora somos vistos por Dios y la justicia divina y por su ley como muertos y clavados juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, nos dice Romanos 6:7. El que ha muerto ha sido justificado del pecado y nosotros morimos juntamente con Cristo. Entonces, estamos muertos al pecado. Aleluya. Esa verdad la sabe Dios, la sabe Cristo, la sabe el Espíritu Santo, la saben todos sus ángeles. También lo saben los Satanás y su demonio y toda la potestad. Pero quien tiene que saber esta verdad y tenerla palpable día con día, minuto a minuto, es usted. ¿Sabe usted esta verdad? ¿Cree usted esta verdad? Que nosotros estamos muertos al pecado, estamos muertos a la enfermedad, porque Cristo ya lo pagó. Cristo ya se sacrificó por nosotros. Nosotros con nuestros pecados, con nuestras enfermedades, le fuimos cargados a Cristo y Él fue hecho parte de todo esto. Ni la muerte ni la enfermedad ahora son parte de nuestra nueva identidad, de nuestra nueva creación. Tenemos una nueva creación. Aleluya. Nosotros morimos con Él. Nosotros morimos al dominio de la muerte, nosotros morimos al dominio de la enfermedad y nosotros morimos al dominio de cualquier circunstancia de este mundo físico y natural. Amén. Dice 1 Pedro 2:24, quien llevó en sí mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuimos nosotros sanados. Aleluya. Fuimos nosotros sanados por sus heridas. Por su Pasar. muerte fuimos justificados. Amén. Por su muerte nosotros hoy tenemos vida. Él llevó en sí mismo. Entonces, esa es la verdad y que repetimos y queremos que usted la interiorice, que se haga efectiva en su vida, que usted la crea, de que ya nosotros somos una nueva creación y tenemos una identidad en Cristo que dice que somos personas que tenemos vida, que tenemos salud, que somos personas que tenemos la victoria. Aleluya. Nuestra resurrección en Cristo nos garantiza que ya no volveremos a morir. No. Cristo murió y resucitó. Así como Él murió, también resucitó. Y nosotros resucitamos, morimos y resucitamos con Él. Esto nos garantiza que ya no volvemos a morir. Amén. Que ya Él ha participado, ya nosotros somos partícipes de la resurrección con Cristo. Dice Romanos 6:9, ya no muere, como tampoco Cristo puede morir otra vez. Lo que decía anteriormente el pastor Huáscar. Usted fue redimido por ese sacrificio, entra al pacto de la salvación. Ya no muere. Así como se cumple que Cristo murió una vez y para siempre, y que allí condenó la muerte, condenó la enfermedad y condenó todas las cosas que nos eran contrarias, dice que Él no muere otra vez. Así usted no muere otra vez, porque ya murió en la cruz del Calvario por su sacrificio. Ya no podemos ni tenemos que morir otra vez. No. Ya Cristo pagó el precio. Amén. Ahora que ya hemos muerto con Cristo, vivimos con Él y reinamos juntamente con Él. Aleluya. Eso es lo que nos dice su palabra. Ahora la redención eterna en nuestra herencia, en nuestra posición. Usted tiene que apoderarse de esta verdad, que usted tiene redención eterna y que esa es su heredad y que es su posición y que nadie se lo puede quitar. Pero dijo, a lo que son mío y están en mis manos y de allí nadie lo puede arrebatar. Aleluya. Le pertenecemos y en Él estamos seguros. Ahora su justicia perfecta es también nuestra justicia para siempre. Estamos justificados, estamos aceptados en el amado. Ahora todo lo que Cristo es y lo que Él hizo es también nuestro por los siglos de los siglos.
Ah, que santo muchas Dios. veces se nos pierde entre tanta enseñanza y entre tanta doctrina estas verdades y que están bien claras, bien específicas en la palabra, que es el evangelio simple, que es el evangelio puro, que te dice Cristo murió, fue crucificado y que allí fuimos crucificados y que Él pagó el precio y Él vio a futuro con gozo la aflicción de su alma, porque sabía que usted iba a entrar a ese pacto de redención y que hoy usted tiene que apropiarse y creer esa verdad para que viva en la libertad que ya Cristo conquistó. Ya no se vale que estén cristianos viviendo en esclavitud cuando Cristo conquistó nuestra libertad, conquistó nuestra redención eterna. Buenísimo. Ahora todo lo que somos Esto. es también suyo por toda la eternidad. Buenísimo. Ahora, igual que Cristo, nosotros somos uno con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nosotros nos unimos, fuimos llevados a esa cruz, morimos con Él, resucitamos con Él. Dice que Cristo y el Padre son uno. Ahora nosotros somos uno con Cristo y el Padre. Estas verdades nos llenan de gozo, como decía el pastor Huáscar, de que ya no tenemos que estar afligidos pensando en la condenación, en que me voy a perder, en que voy a morir. Recordemos que estamos hablando de la eternidad y qué es lo que es eterno de nosotros, de nuestro ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. La carne no hereda el reino de los cielos ni la sangre, dice la palabra. Nuestro espíritu puede decidir y puede vivir desde ya en esa eternidad, gozándose en lo que será esa eternidad, que ya Cristo la conquistó en la cruz del Calvario. Eso es lo que quiere decir lo que nosotros hablamos cuando declaramos que tenemos una identidad en Cristo, porque yo morí a mi yo interior. Yo morí a mi ser interior y ya no vivo yo, así como dice el apóstol Pablo. Y debemos nosotros siempre decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo con el fin de poder glorificar y ensanchar su reino. O sea, está hablando de que todas las cosas que pueda hacer en este cuerpo mortal que vayan encaminadas a glorificar a Dios. Eso a nosotros nos da identidad. Eso a nosotros nos da un estatus, un privilegio. Y el Padre y Jesús se gozan de saber que sus hijos están caminando de acuerdo al propósito. Recordemos que la identidad es esa característica que te hacen especial. Son esas características que te hacen diferente, que te hacen un ser único. Cada uno de nosotros somos seres únicos y que podemos cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Decíamos que Él nos dio una identidad y que el plan de Dios es establecer su reino a través de las personas acá en la tierra y que nosotros debemos ser parte y tenemos el privilegio de ser parte de ese propósito. Pero nosotros no andaremos en el propósito de Dios hasta que comprendamos cuál es nuestra identidad en Cristo. Amén. Así como en lo natural, por desarrollo humano, que un niño nace y sabe de quién es hijo, sabe quién es su mamá, quién es su papá, cuál es su nacionalidad. Y parte de que está como uno de los derechos humanos que la persona tengan una identidad, que tengan una nación. Así nosotros, el Padre se preocupó de que tuviésemos por este sacrificio. Él dominó la muerte, dominó la enfermedad y no se vale estar acarreando enfermedad, aflicciones y dolores y estar declarando siempre todo lo que ya Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Muchas veces quitamos la victoria de lo que Cristo hizo y se la damos a la enfermedad, se la damos a la muerte. Él se hizo prisionero de la muerte y de Satanás para que hoy confesemos libertad, para que hoy confesemos que tenemos una identidad en Cristo Jesús, que esta, nuestra identidad, es lo que va a permitir que lo demás
pueda ver a Cristo en nosotros, que es uno de los planes y propósitos del Señor, de que podamos ser, como dice el apóstol Pablo, esas cartas que están siempre abiertas, esa carta que cualquiera puede venir y leer, esa carta que dice, ese es un hijo de Dios, usted es un hijo de Dios, usted tiene que caminar como un hijo de Dios, tiene que hablar como un hijo de Dios, tiene que emitir conducta como un hijo de Dios. Entonces, es importante que nos apropiemos de esa identidad. El sacrificio que Jesús hizo nos trae esa libertad, nos trae esa identidad, nos trae vida y vida en abundancia. No se vale seguir confesando cosas que ya fueron crucificadas. Dice, el acta de decreto que nos era contraria se las arrebató a los principados y a la potestad. La exhibió públicamente, dice, y la clavó en la cruz del Calvario. Y nosotros muchas veces en nuestro afán por querer alcanzar la aceptación de Dios, creemos que es por nuestros méritos. Y no, ya Cristo lo hizo. No son nuestros méritos. No es por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Ya lo hizo. Y nosotros solo nos toca disfrutar de esa vida, disfrutar de que tenemos identidad, de que sabemos quiénes somos. ¿Sabe usted quién es realmente? ¿Sabe usted identificarse con estas verdades del reino? Declararla, vivirla y a cada instante respirarla. De que usted es la imagen de Dios, de que usted es el vocero de Dios, de que usted es hijo, ya no es esclavo, de que usted es hijo, ya no es un siervo, de que usted es hijo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa es nuestra identidad. Tenemos redención eterna, tenemos una herencia que Cristo nos dejó, tenemos una posición. Ahora su justicia perfecta también es nuestra justicia. Somos aceptados y somos justificados en el amado por lo que Él hizo. Ahora todo lo que somos es de Cristo por la eternidad. Le pertenecemos, tenemos su sello. Dejo al pastor Huáscar que yo dejo esta palabra hasta acá y que podamos seguir meditando. Quedan acá esta transmisión que pueden seguir viendo. Se menciona en la cita bíblica para que consulten en su Biblia que esta es la palabra de Dios, la que nos da la libertad. El conocimiento nos da la libertad. Dejo con usted el pastor Huáscar que va a concluir con este espacio. Amén. Esta es la verdad profética acerca de la obra vicaria de Cristo nuestro Señor a favor nuestro. Cristo derramó su vida hasta la muerte. Alguien tenía que hacerlo. Nuestra sangre, nosotros por estar contaminado con el pecado, nuestra sangre no valía para la justicia que Cristo consiguió por cada uno de nosotros. Esta sangre sacrosanta del Cordero de Dios era la única que el Señor aceptaba como justa y buena. Y Él vino y puso su vida y puso su sangre para que cada uno de nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. A través de esa muerte, nosotros volvimos a la vida. Antes de nuestro padre Adán caer, nosotros esa vida, porque fuimos creados en la eternidad para la eternidad. Y cuando nos desprendimos de esa gracia de Dios a través de esa caída del hombre, entonces perdimos esa vida de Dios, esa vida Zoe, y era por eso que estábamos separados de Dios. Esa separación de Dios se llama muerte, muerte espiritual. Y de esa muerte fue que nuestro Señor Jesucristo nos rescató y nos trajo al Señor nuevamente. Por eso dice, a través de esa muerte nosotros volvimos a la vida de Dios. Dios es bueno y misericordioso.
el Señor dice que fue su justicia imputada e impartida a que nos dio vida. Fue la justicia, Él es el justo. Por su justicia, al haber sido justiciado por nosotros, esa justicia se nos imputó a nosotros. Él bebió la copa de la muerte para que nosotros bebiéramos la copa de la vida. Él se bebió la muerte por cada uno de nosotros, para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. Ya nosotros no tenemos que ver muerte porque ya Él la vio o nosotros la vimos en Él. Y esa es la verdad de la palabra. Al ser absorbido por la muerte, Jesús estaba al mismo tiempo bebiéndose la muerte con victoria, porque ese era el pago que tenía que hacer por cada uno de nosotros, y esa victoria la logró Él para nosotros, para imputarnos a nosotros. Al caer en el dominio de la muerte, Jesús le quitó el señorío al enemigo. Ahora ya el que era dueño de esa muerte ya no la tiene. Ahora nosotros ya vivimos y no somos esclavos de esa muerte. No estamos separados de Dios. Al caer, cuando la muerte lo azotó y lo mató, la muerte se mató a sí misma. Él conquistó el pecado al permitir que el pecado tomase dominio de él. Él conquistó la enfermedad, en sus llagas fuimos curados. Él se hizo prisionero de la muerte y de Satanás para que ahora disfrutemos de plena libertad del dominio de la muerte. Tenemos la libertad del dominio de la muerte y de Satanás. Nosotros no somos esclavos de Satanás ya más. Y es por esa razón por la que nosotros tenemos ahora esta libertad con la que podemos andar, con la que podemos caminar en la identidad que nos identifica juntamente con Cristo Jesús. ¿Quién tú eres, cristiano? Tu familia es celestial. Tú estás plantado en Cristo en lugares celestiales, porque tú estás identificado para Dios en Cristo Jesús. Cuando Él mira a su Hijo, te ve a ti, me ve a mí. No ve a lo que fuimos lavados por su sangre. Y esa es la verdad que sigue siendo verdad por toda la eternidad. A los ojos de Dios, como decía mi hermana, la pastora Laura, a los ojos y en la mente de la justicia divina, a los ojos de Dios, nosotros ya morimos al pecado y a su dominio. Ya morimos. No es que vamos a morir o que vamos a librarnos del pecado. Ya Cristo nos libró del pecado. Ya nosotros no tenemos que ver muerte. Ya eso Él lo quitó. Él del menú, ya eso no existe para nosotros. Nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Ya nosotros estamos viviendo nuestra vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo nos las dio. Y Él nos las dio para ver si nosotros nos la ganábamos, calificábamos, nos preparábamos. No, Él nos preparó. Ahora lo que tenemos que vivir en el gozo de conocer quiénes somos en Cristo Jesús, cuál es nuestra identidad, que lo sabe el enemigo, que lo sabe su hueste satánica, los ángeles, todo lo saben. Lo más importante ahora es que usted también se lo sepa y que nosotros también estemos en el conocimiento pleno de esa verdad y que nosotros no estemos viviendo como el que no tiene Dios, no tiene fe y no tiene esperanza. Tenemos fe, tenemos Dios y tenemos esperanza. Y nuestra esperanza de gloria es Cristo Jesús. Por eso que dice en Colosenses 1:27, Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Porque Cristo está en ti, Cristo está en mí. Él selló al Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es el Paracleto que va con nosotros, guiándonos al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la palabra. Por eso que usted ve que desde que la palabra llegó a su vida, vienen por todos los lados y usted empiezan a hablarles de Dios y toda la manifestación. ¿Usted cree que eso lo puede hacer un hombre? La ingeniería de que todo el mundo que venga a hablarle del Padre. No, eso no lo puede hacer. Eso es de Dios, eso es el Espíritu Santo obrando en la vida suya y en la vida mía. Que este mensaje, que estas clases que se le estén llegando a usted, porque usted no puede estar yendo ahora a las iglesias, usted no puede estar yendo a recibir la palabra en estos lugares, pero la clase bíblica permanece, la palabra prevalece, la palabra sigue y se ministra ahora por los aires, como dijo el Señor, que este evangelio se predicará hasta por los aires.
siendo llevada a cada uno de ustedes. Usted la escucha por la radio, usted la escucha, la escucha por televisión, en cada uno de los programas. ¿Por qué? Porque esa es la verdad de Dios, esa es la verdad que nosotros tenemos que manifestar, de manera que nosotros podamos seguir haciendo la misión que el Señor nos mandó a dar, y viene con nosotros comisionado el Espíritu Santo para llevar esta verdad. Cada vez que tenemos que dar esta clase, estamos haciendo y cumpliendo con eso que el Señor nos mandó, pero no para glorificarnos a nosotros, sino para glorificar al que nos envió. Nosotros simplemente somos embajadores llevando el mensaje al cual fuimos cometidos para llevar. La verdad de Dios debe ser servida, y eso es lo que estamos cumpliendo. Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y usted y yo, cada uno de nosotros, morimos en Cristo para esa justificación, y Él es que nos hace justo. El justo nos hace justo a cada uno de nosotros. Así que, amados hermanos, amada pastora Laura, te amo y te bendigo. Bendecimos a nuestros pastores David y Doris Gómez, quienes nos siguen la palabra. Mañana estaremos en nuestro culto en el 9504 de la Jamaica Avenue en New Haven, Queen, recibiendo el pan de la palabra, recibiendo y vamos a estar glorificando y honrando a nuestro Señor en nuestra iglesia. Y a las 5 de la tarde en el 11 de Amitville, aquí en Inglaterra, también estaremos glorificando al Señor. Y esta es nuestra misión: llevar la palabra, compartir la verdad de la palabra con cada uno de nuestros hermanos, y que esta palabra llegue al corazón de los creyentes, a lo cual el Señor desde antes de la fundación del mundo ya le había predestinado para que recibieran esta verdad, y que esta verdad, cuando se manifieste en su vida, lo traiga a ser una persona libre y empoderada de la identidad que el Señor le ha dado. El Señor te dio una identidad en Cristo Jesús. Empieza a usarla, empieza a manifestarla y a creerla, porque es por fe que nosotros viviremos y que vivimos. Así que, amados hermanos, hasta el próximo viernes, que estaremos partiendo más de las clases acerca del perdón, aprendiendo a perdonar como Dios nos perdonó, y el próximo sábado continuamos con esta clase de permaneciendo en la palabra. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para cada uno de ustedes, y para ti, mi hermana Laura, un abrazo fraterno y unitario, y a todos ustedes, mis hermanos, que han estado conectados y se estarán conectando en lo más adelante.